Reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Día de por Radio Inicia INC Televisión. ¿Cómo está su día? ¿Cómo estás tú, Feñita? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Maquita? Muy bien. Acá corriendo de un lado para el otro, pero muy bien. Me trajeron un brownie, pero espectacular. Ahí Lalito nos trajo a todo el equipo. Siempre que llego hay comida acá. Sí, por supuesto. Por eso siempre, estoy tan gordito y grande. Sí, siempre va a haber alguien que traiga comida, un emprendimiento, o los chicos acá, o la Romy todos los días, así como que me pasa. O Rafael. O Rafael, para la gente que... Rafael, el conductor de noticias, un excelente cocinero. Por ejemplo, la Romy lo que hace es pasarte como los dulcecitos, y cachado como las abuelitas, cuando a mí mi abuelita antes, cuando ya se manejaba como más efectivo, me pasaba así como escondida el efectivo en la mano, así, mijita, para el completito, me decía, para el completito, para el churrasquito. No, pero a mí la Romy no me pasa nada. A mí me pasa siempre. O conmigo no, como que no me da comida, como que no sé qué pasa con la Romy. Oye, y bueno, acá también la Claudita, también estamos nombrando a todos. Bueno, en la radio hay mucha gente, no solo están los conductores, están radiocontroladores, acá quienes reciben recepción, están un montón de gente y como que nos alimentamos entre nosotros como que si nos faltara comida, oye. Estamos con sobredosis de dulce y de masa. Sí, pero gracias totales. Se agradece hasta ahora algo dulcecito. Y hoy día estamos miércoles, ¿cierto? ¿Miércoles? Sí, parece que sí. Miércoles. Y hoy día, miércoles 5, es el día de... el Día Mundial del Docente. Esta es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, que es la enseñanza y los docentes. Esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países. La elección de esta fecha se debe a que este mismo día, pero en el año 1966, se conmemoró una conferencia intergubernamental especial sobre el estado de los docentes para discutir sobre los deberes, pero sobre todo los derechos del gremio docente a nivel mundial. Y quiero partir el programa saludando a nuestro auspiciador Ventas Electrónicas, porque si a usted tuvo algún problema con su celular o con el computador, no se preocupe, porque queremos recordarles que en ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Además encuentran cargadores, manos libres, repuestos y mucho más, solamente ingresando a ventaselectronicas.cl. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Secretario de Estado de Estados Unidos confía en incrementar inversiones con Chile tras la visita a La Moneda. Antonia Urrejola, donde se abordó la crisis migratoria, los derechos humanos, la crisis climática y la búsqueda de inversiones. Ministra Toá defiende arribo de exconvencionales al Ministerio del Interior. La ministra del Interior y Seguridad Pública defendió la llegada de estos a La Moneda, específicamente a su cartera, diciendo que su criterio siempre es que los cargos públicos están para prestar un servicio. Los tienen que tener personas competentes, tienen que tener virtud de sus capacidades personales y no de sus amiguismos y de los favores. Alcaldesa Macarena Ripamonti confirma los primeros artistas de Viña 2023. Entre los artistas confirmados se encuentran
Paloma Mami, Maná, Camilo, Nicky Nicole y Alejandro Fernández. Diputados piden al presidente bono estatal que compense a futuros jubilados por pérdidas de las AFP. Según el diputado Carlos Bianchi, es violento conocer que los accionistas de la AFP continúan retirando millonarias utilidades mientras que los usuarios pierden dinero en todos sus fondos. Y PDT de invierno deja 13 puntajes nacionales. Aunque más de 33.000 personas se inscribieron para rendir la prueba de transición, esta se realizó con algo más de 28.000. De ellos, 12 lograron 1.000 puntos en matemáticas, 1 en historia, 0 en ciencias y ninguno en comprensión lectora. Y nos vamos a ir con un poquitito de música a manos de Feñita Ursúa y volvemos en Día D. De vuelta en Día D. Ay, perdón por partir cada no, yo me voy de este programa, no puedo soportar eso. Qué poca seriedad. Cada vez que parto me río. Es que si ustedes vieran, hay que hacer el tras bambalina acá. El detrás de cámara, el backstage de Día D. Es necesario. Bueno, pero si a usted se le echó a perder el computador, el celular o algún aparato electrónico, no se preocupe porque en Día D queremos recordarles que en Ventas Electrónicas encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Además encuentra repuestos, cargadores, manos libres y mucho más solamente ingresando a ventaselectrónicas.cl. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Hemos visto en las noticias internacionales que han habido bastantes protestas que se han realizado en distintas partes del mundo por la muerte de Mahsa Amini. Es una chica de 22 años quien murió en Irán por la represión de las fuertes de la fuerte contención policial que ha habido, y esta joven fue detenida en Teherán, la capital iraní, y esta fue detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho, y esta colapsó en la comisaría. Amini murió 3 días después en un hospital. Sin embargo, la policía dijo que sufrió un ataque cardíaco, pero su familia dijo que no tenía antecedentes de enfermedades del corazón y sospecha que fue golpeada hasta morir. Surgen muchas preguntas a partir de esto y hoy día hemos llamado a un experto de estudio internacional para hablar sobre esto, y tanto de lo que pasa en Irán como también de lo que pasa en Afganistán. Para esto está con nosotros el secretario de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, Pablo Álvarez. Bienvenido, Pablo, a Día D. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Pablo, me gustaría si nos pudieses dar un poco de contexto de esto para entender bien a cabalidad qué es lo que sucede, y parte de eso es entender la base del sistema político actual en Irán. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, Irán es una mezcla en realidad en su sistema político. Por una parte es una democracia, porque hay elecciones periódicas. Se eligen no solamente el presidente, sino que los representantes en el Congreso, se eligen alcaldes, se eligen todas las autoridades políticas, pero en un marco bastante restringido, y la otra parte, una gran parte del sistema, es básicamente una suerte de oligarquía controlada por una clase clerical, ¿ya?
Por lo tanto, en estricto rigor no es una dictadura, ¿ya? Porque hay elecciones periódicas, se eligen muchos de los representantes políticos, pero dentro de un marco muy restringido, y esa restricción la pone, ¿cierto?, esta clase clerical que decide quiénes son los elegibles, ¿no? Quiénes son quienes pueden participar en las elecciones. Entonces, claro, es un sistema muy restringido, muy conservador, ¿ya? En donde además de la clase clerical que tiene, digamos, control sobre el sistema político, sobre la mezquita y sobre los medios de comunicación, está el ejército, y el ejército tiene bastante independencia económica, tiene mucho poder y está en estrecha relación, ¿cierto?, con esta clase clerical. Y esta policía de la moral, ¿qué rol juega en todo esto? ¿De quién depende? Depende directamente de el líder de la revolución. El líder de la revolución es parte de la clase clerical y es elegido dentro de un grupo, ¿cierto?, restringido de clérigos como justamente líder de la revolución. Entonces él es el que marca, podríamos decir, doctrina dentro de la república. Es quien lidera más allá que el presidente, más que el presidente, políticamente, y bajo su mandato, bajo su control está el ejército y la policía de la moral. Ahora, el concepto de policía de la moral no sé si es como tan preciso para referirse a este grupo. Básicamente es un grupo de gente, sobre todo jóvenes, hombres, que son voluntarios bajo el mandato, ¿cierto?, del líder de la revolución, y que ellos se encargan de velar por, podríamos decir, la buena salud de la revolución y de sus principios. Entonces ellos son los que están, digamos, en las protestas, ¿cierto?, frenando las protestas, son los que andan velando por el buen uso, ¿cierto?, del velo, etcétera, etcétera. Entonces es un grupo muy conservador, ¿no? Y respecto a esto, para entender el uso del velo, uh-huh, y por qué es tan importante para las mujeres, primero me gustaría saber cuál es el rol de las mujeres o cómo es vista la mujer en este país. ¿Se busca, por ejemplo, con lo que pasa en Afganistán, con los talibanes, aislarlas un poco de la sociedad civil? ¿O es distinto en este caso? No, es muy distinto. Son dos realidades dentro de toda la diversidad que es el mundo musulmán, que hay que insistir en eso, ¿no? Es el mundo islámico, el mundo musulmán, si es que existe algo así como el mundo islámico, uh-huh, digamos, es una heterogeneidad de realidades, y Afganistán e Irán son dos países muy distintos, ¿ya? En el caso de Irán, la mujer tiene un rol secundario, efectivamente, pero ocupa un espacio dentro de lo que podríamos denominar el espacio público, ¿ya? O sea, asisten a la universidad, pueden acceder a cargos de representación política, ¿ya? Pueden, digamos, estar en participar en ciertos deportes, pero tienen vetado otras áreas. Por ejemplo, no pueden dedicarse al fútbol, o no pueden ir a los partidos de fútbol. Ahora se ha abierto un poco en ese ámbito, no pueden acceder a las primeras magistraturas. Entonces es un rol, claro, subsidiario, un rol secundario, pero cumple un rol dentro del espacio público, y eso se ha ido abriendo, pero claro, crea expectativas mayores, porque efectivamente, por ejemplo, el universo de mujeres estudiantes universitarias es bien grande, bien alto. Hasta hace poco tiempo atrás habían más mujeres estudiantes universitarias que hombres estudiantes universitarios. Entonces, evidentemente hay expectativas de tener acceso a mejores, ¿cierto?, mejoras importantes en el ámbito político, ¿cierto?, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Y el caso del velo, ¿qué significa para ellos el uso de este?
para entender por qué Sí. llegaron a detenerla de esa forma a esa mujer por llevar mal puesto el velo. Sí. Hay muchos malentendidos respecto al tema del velo, porque y yo creo que es el velo es un símbolo de cómo desde Occidente vemos a la mujer musulmana, o se ha visto a la mujer musulmana como eminentemente subyugada a un sistema patriarcal. ¿Ya? El velo es una obligación o es parte de los deberes digamos de vestimenta de una mujer, pero hay muchos tipos de uso, ¿cierto? Lo que vela los sectores más conservadores de la sociedad iraní es que haya un uso conspicuo del velo, es decir, que cubra el pelo completamente, que cubra parte de la cabeza, etcétera, etcétera. Pero lo que dice mucha gente, lo que dicen muchos, de hecho, hace poco conversaba con una feminista que estuvo una mujer feminista que estuvo en Irán, y decía en las calles de las ciudades grandes las mujeres usan el velo, pero de formas muy diversas. Algunas apenas lo usan incluso. El tema es, claro, toparse con alguien que sea muy conservador y que te diga algo, que les haga algo, etcétera, etcétera. Ahora, el caso específico de Mahsa Amini, se cruzan muchas cosas, no solamente el tema del velo, también el hecho de que ella era kurda. Y la minoría kurda es una minoría que en Irán, en Siria, en Turquía y en Irak ha sido históricamente reprimida. ¿Ya? Entonces se cruzan otras variables también. Pero hay que tener ojo con el tema como de asociar el velo como al hecho de que todas las mujeres musulmanas son eminentemente subyugadas, ¿no? Uh-huh. Sí, porque uno tiende a confundir todo esto. También es por la variedad de creencias también que existe en ese lugar, y desde el occidente nos cuesta a veces entender esta complejidad. Estamos conversando con Pablo Álvarez, secretario de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, sobre lo que pasa con las mujeres tanto en Irán como en Afganistán, que vamos a hablar ahora de eso. Pero antes de ello, me gustaría entender por qué el líder supremo acusó de que los disturbios fueron planificados por Estados Unidos y por el régimen sionista. Sí, es que ahí hay dos cosas. Uno, Irán tiene un sistema político que nace a partir de la Revolución Islámica el año 79. E inmediatamente, o muy prontamente, después de la revolución, Estados Unidos e Israel se transforman en enemigos de Irán. ¿Ya? ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos intervenía en Irán desde hacía bastante tiempo. Desde el año 53 hubo un golpe de Estado que fue orquestado desde la CIA, ¿cierto? Y Estados Unidos era un socio muy importante del Shah, del emperador iraní, que fue derrocado por la revolución del 79. Entonces siempre estaba como la sombra de la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Irán, ¿ya? Entonces, claro, es visto el gran Satán, es visto como un imperio, ¿cierto?, que siempre está tratando de socavar, ¿cierto?, la revolución. Israel, porque es visto desde Irán como una potencia colonial, ¿cierto?, que invasora, que no corresponde, ¿cierto?, a la región, y que tiene bajo régimen de explotación, ¿cierto?, a los palestinos. Entonces son dos enemigos clave históricos del régimen, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta acusación? Es muy típico de los regímenes dictatoriales, no solamente en el Medio Oriente, de cada vez que estallan protestas, acusan a sus enemigos exteriores de instigación. Incluso lo vimos, sin ir más lejos, lo vimos en el contexto del estallido social aquí en Chile. O sea, primero esto está instigado desde Venezuela, desde qué sé yo. Entonces es como una reacción normal de pensar que de acusar, ¿cierto?, a enemigos exteriores de las protestas. Pero claro, históricamente estos dos países son los enemigos, podríamos decir,
vistos desde Irán, son los enemigos históricos del régimen. Y respecto ahora, trasladándonos a lo que pasa en Afganistán, con las mujeres, y lo que han sufrido desde la llegada de los talibanes, las mujeres en esto, ¿qué es lo que buscan los talibanes? ¿Y quiénes son estos que aparecen de forma tan violenta? ¿Por qué se les teme tanto? A ver, en estricto rigor, uno debiera decir el talibán, que el grupo talibán viene de talib es estudiante, eran estudiantes de madrasa, es decir, de escuelas coránicas, de una región en particular de Afganistán que fronteriza con Pakistán, y que es un grupo, ¿cierto?, muy conservador, y que en el contexto de la invasión soviética a Afganistán entre el 79 y el 88, fueron parte de los grupos que le hicieron frente, ¿cierto?, a la Unión Soviética, apoyados por los Estados Unidos, ¿ya? Entonces Estados Unidos financia, ¿cierto?, a estos grupos insurgentes en contra de la potencia invasora soviética. Y después, en los años 90, Estados Unidos se olvida de Afganistán, se van del país, ¿cierto? Y este grupo, que ya está armado, que ya tiene fuerza y es muy conservador, toma control del país. Y no se hicieron visibles, o no importó mucho en Occidente hasta, ¿cierto?, el atentado a las Torres Gemelas del 2001, y básicamente porque Al-Qaeda, o el núcleo central de Al-Qaeda, o sea, Osama Bin Laden, se refugiaba en Afganistán. Y ahí viene la invasión de Estados Unidos en Afganistán, y sacan al régimen talibán, pero el régimen talibán, o sea, más bien, el talibán no desaparece, sino que se devuelve a las montañas, a la región donde era. Y después de 20 años de invasión de Estados Unidos a Afganistán, Estados Unidos decide ya retirarse del país, pero ¿quién son los únicos? El único grupo que tiene capacidad de controlar todo el país, o gran parte del país, es el talibán. Entonces Estados Unidos negocia con el talibán para salir del país y dejar en el fondo el país en manos de Afganistán, en manos de ellos. Evidentemente, ¿a quienes no le convenía esto? A los afganos, ¿no? Y sobre todo a las mujeres afganas. ¿Y el régimen talibán qué visión tiene respecto a las mujeres? Ahí sí que hay una visión muy negativa, muy minusvaloradora de las mujeres. El talibán efectivamente es extremadamente conservador. Mira, es un error decir que los grupos islamistas, es decir, los grupos de islam político, quienes quieren que el islam tenga participación en la cuestión política, son fundamentalistas. El concepto fundamentalista viene del mundo cristiano, ¿ya? Estos son grupos integristas, que quieren, ¿cierto?, una integridad, ¿cierto?, política, sociológica muy fuerte de la sociedad respecto de los principios islámicos. Y ellos tienen una interpretación del Islam que no solamente es muy radical, sino que es extremadamente conservadora en el sentido de volver a ciertos principios como del pasado, ¿ya? Y ahí, claro, se juzga, según ellos, la mujer tiene un rol básicamente reproductor en la sociedad, ¿ya? Tiene que estar en la casa, no tiene ninguna injerencia en el espacio público. Eso es muy distinto, por ejemplo, de lo que hablábamos respecto de Irán, ¿ya? Pero acá en este caso sí que se le busca aislarla de la sociedad civil. Aislarla, sí, yo diría que sí, de todas maneras. Y con todo, con esto que está pasando, ¿cómo se puede ayudar a nivel internacional? Porque en un momento yo siento que se habló en todos lados de lo que estaba pasando, pero después se olvidó. ¿Qué se puede hacer a nivel internacional? ¿Hay algo que permita frenar esto? Mira, es una súper buena pregunta, porque caemos en una cuestión que históricamente ha sido muy tradicional en la política occidental, que es pensar que hay que intervenir, que hay que actuar en ciertas circunstancias, y esa compulsión por actuar ha generado muchas veces más problemas de los que ha tratado de solucionar, ¿ya?
O sea, no olvidemos que estamos en este impasse en este momento porque Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001. ¿Ya? Pero ¿qué se podría hacer? A ver, evidentemente como nuestras sociedades civiles tan lejos, es muy difícil que podamos intervenir en algo, ¿no? Lo que debiera suceder, creo yo, es que es la comunidad internacional, desde Naciones Unidas, presione al régimen talibán para que para que de alguna manera siga ciertos compromisos que había tomado en el momento en que Estados Unidos negociaron con ellos. Uno de esos compromisos era que no iban a volver a ser tan conservadores como fueron antes de la invasión del 2001. Pero al final se volvió a repetir. Pero se está volviendo a repetir, sí. Bueno, Pablo, te quiero agradecer por estar hoy día conversando con nosotros, pero antes de que te vayas, me gustaría si nos pudieses explicar cuál es el objetivo de este temido ministerio para la propagación de la virtud y la prevención del vicio que vino a reemplazar al de los asuntos de la mujer. Bueno, es como lo que estábamos hablando respecto como de la idea de la policía de la moral, ¿no? Como en el fondo tener una agencia desde el Estado que vele por esos principios que ellos juzgan como los principios fundamentales del Islam. Aquí hay que tener una cuestión bien clara, no es que los principios del Islam sean esos, sino que son los principios que el talibán juzga que son los principios fundamentales. O sea, tú le preguntas a un musulmán o una musulmana acá en Chile si están de acuerdo con eso y te van a decir que no, o sea, eso no es Islam. Pero es lo que juzgan el talibán. Entonces tienen una agencia oficial que vela por esos principios. Y uno de esos principios es justamente la subordinación de la mujer. Pablo Álvarez, secretario de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Pablo, por estar conversando en Día D y que tengas una buena semana. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, chao. Chao. Y nos vamos con un poquito de música a manos de Feña Ursúa y volvemos en Día D. Y estamos de vuelta en Día D y queremos ahora entregarles el dato útil el día de hoy. Y esto es algo que a todos les ha pasado porque tapar una cañería en casa puede ser frustrante si no sabemos solucionar el problema. Recuerda siempre, antes de utilizar cualquiera de los métodos para destapar el baño, la cocina, siempre se aconseja usar guantes para proteger las manos, sobre todo si se mezclan productos comerciales. Verter un poco de bicarbonato de sodio y luego un poco de vinagre por la cañería afectada es lo primero que hay que probar para solucionar el problema. Y esto yo lo he intentado, porque he intentado ahí destapar la tina y sale en la combinación del bicarbonato con el vinagre, así que suelte muchas burbujas. Es casi un experimento que se hace. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para esto? Media taza de bicarbonato por el desagüe del baño o la cocina. Se echa esa media taza. Luego se agrega media taza de vinagre. Se espera 10 minutos y se deja correr agua bien caliente durante 1 minuto. Si este procedimiento no le funcionó, lo vuelve a intentar. Y si no le funciona a la segunda, puede venir a Inicia Radio a hablar con Macarena. Ya llama un gaffiter. Si no le resultó eso, ya llame el gaffiter. Y el dato útil no sirvió de nada. No, pero intenten con eso. Es un buen dato porque, ¿sabes? ¿Cuál es ese producto que siempre que recomiendan? Ácido... No me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo, pero es uno que siempre lo recomiendan, pero no hay que echarlo porque eso es como que si se comiera ese ácido, las cañerías. Yo ya me voy a acordar, pero
Espero. Entonces, dártelo. bicarbonato y vinagre. Bicarbonato y vinagre por el momento, ¿ya? Y nos vamos ahora, eso sí, a otro tema. Ya, Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. tengo que decirlo porque se quedó ahí. Se llama ácido muriático. Es el que no hay que usar. Ese no. Ese no. Ya, ok. Ese no. Bueno, y desde el 1 de octubre que ya no es obligación la utilización de las mascarillas, solamente en recintos asistenciales, y esto también corre para los niños y niñas que van a los colegios, para los profesores y todo eso. Pero ahora, más que desde el tema sanitario, queremos abordarlo desde el tema psicológico, porque el dejar de usar mascarillas para algunos niños puede ser un aspecto difícil de sobrellevar, ya que la mascarilla permite esconderse, ¿cierto? Y proteger a los niños de ciertas situaciones. De hecho, hasta he escuchado a algunos adultos que dicen, no, con mascarilla me veo más lindo, más linda. Y ha servido mucho para ocultarse. ¿Qué me quería decir, Feñita? No, yo siempre me veo guapo, Maquita. Bueno, y este es un tema que también que está hecho para nuestro radiocontrolador, pero ¿quién está asimilando la salida de la mascarilla de su vida? Pero da poquito, no lo vamos a presionar. No me presionen. No lo vamos a presionar. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar este fin de la mascarilla? Vamos a conversar ahora con la psicóloga y coordinadora del programa Convivencia Escolar Santillana, Vania Rojas. Bienvenida, Vania, a Día D. Hola, ¿cómo están? Vania López es mi nombre. Vania López, perdón. Sí. Perdón, ahí tirón de mechas para quien nos dio el nombre. Echándole la culpa al otro, siempre. Bueno, Vania López, ¿cómo influye en el comportamiento y en la comunicación de los estudiantes el que ya no tengan que usar mascarillas? Bueno, es una pregunta súper interesante y súper, dentro de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Súper relevante. Primero porque pensar en los beneficios que tiene el no uso de la mascarilla, ¿cierto?, en los estudiantes. Primeramente porque, si bien sabemos nosotros, al utilizar una mascarilla estamos más bien ocultos. Ajá. Y tal como tú decías, Macarena, muchas personas se sienten que ocultan ciertas facciones de su cara también, y eso les da mayor seguridad. Lo mismo pasa en la situación de los estudiantes y de los niños. Entonces, tenemos aspectos tanto favorables como más desfavorables. Y uno de ellos es esta inseguridad que genera el no utilizar la mascarilla en relación a su propia autoestima y su propio autoconcepto, ¿ya? Y desde los lados positivos también es que es importante que al no utilizar la mascarilla estamos mucho más conscientes y podemos leer quizás un poco más, percibir más las emociones de los otros. Entonces, en relación a eso, podemos decir que puede ser bastante favorable también para los niños, ya que ellos están en todo este pleno reconocimiento emocional. A diferencia de nosotros, que somos adultos, que puede ser un poco más fácil, siendo que tampoco es tan fácil reconocer las emociones de los otros, más difíciles para los niños. Pero claro, es una temática súper importante poder conversar y llevarla como a la mesa, en las familias, en los colegios, en relación a cómo están viviendo este proceso de los niños. Si bien para los adultos ya es un tema que ha sido de conversación, referente a estos mismos temas como de seguridad o inseguridad en diferentes aspectos, en enfermarse, ¿cierto? Pero también en situaciones que devienen de su propia manera de ser, de su propia personalidad. El otro día comentábamos con un especialista que también vino a Día D, que escuchamos a una niñita que dijo que no quería sacarse la mascarilla porque se sentía más linda con la mascarilla y porque ya no la molestaban en el colegio. ¿Cómo puede enfrentar un niño o una niña esto? Que en un momento quizás sirvió para ocultarse, para que no los molestaran.
y se sintió más seguro o más segura, ¿cómo puede enfrentar el que ya no esté este implemento que tapa la cara? Claro, es un proceso de un acompañamiento constante, que es un proceso lento también para algunos niños. Por eso es muy importante el apoyo de las familias, el refuerzo positivo, el refuerzo por parte de los profesores, de los docentes también, el realizar dinámicas, por ejemplo, en la sala de clases en relación a la aceptación de los otros, porque claro, muchos de los niños, luego de 2 años han tenido cambios, ¿cierto? Entonces, incluso entre nosotros como adultos, yo creo que nos ha pasado que hemos como reconocido más a las personas que quizás en el mismo trabajo, que las veíamos con una mascarilla y es como que no estaban, pero ahora que nos sacamos la mascarilla, estamos viendo las facciones, la corporalidad, y lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, en el caso de ellos, principalmente el acompañamiento, las conversaciones, el refuerzo, el escuchar a los niños, escuchar lo que ellos sienten, escuchar cómo se sienten, acompañarlos, ¿cierto?, para guiarlos en este reconocimiento emocional y, por sobre todo, el apoyo del colegio. Entonces, el colegio también va a tener un apoyo fundamental en relación a este tema para también psicoeducar a las familias, porque también los papás dicen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y si ya esta situación se agrava aún más, es importante que los estudiantes también sean derivados a algún especialista para poder trabajar estos temas. Pero si son situaciones que nos van a conllevar mucho tiempo, es importante que obviamente siempre exista el apoyo de estos entes que son muy relevantes en el desarrollo de los niños. ¿Y los profesores qué pueden hacer al respecto? Siempre se habla en relación al vínculo, la importancia que tiene el vínculo docente-estudiante. Entonces, es súper importante y relevante que los docentes y el centro educativo, ¿cierto?, le tomen la importancia de lo que es el vínculo emocional. Entonces, si es que yo genero un vínculo, una relación más cercana con los estudiantes, va a ser mucho más factible poder relacionarme, que los niños reciban estos consejos, sientan que realmente están siendo escuchados, pero siempre desde la mirada de la afectividad, del yo como adulto, cómo me estoy relacionando con los niños, cómo me estoy acercando hacia ellos, cómo estoy llegando hacia los estudiantes, y de acuerdo a eso también ellos van a ir moderando ciertas situaciones y adaptándose también a esta nueva realidad. Entonces, lo que pasa con los niños también comprenderlo desde el punto de vista que ellos también son como una esponja, entonces muchos temas que ellos van a ir presentando en el día a día también es de acuerdo a lo que ellos van escuchando y lo que ellos también van viviendo en las mismas casas o van observando. Entonces, desde nuestro propio modelamiento también como adultos, ellos obviamente van a estar aprendiendo y adaptándose a esta nueva realidad también que si bien es compleja para los niños, para los adultos en ocasiones, para algunos también ha sido difícil porque nos sentimos como desprotegidos, quizás con temor a que nos vamos a enfermar, pero también pasa porque, claro, de acuerdo a todo lo que ha ido sucediendo, hay un momento cierto en donde tenemos que volver a esta, entre comillas, realidad independiente que la pandemia todavía continúa. Estamos conversando con Vania López, psicóloga y coordinadora del programa Convivencia Escolar Santillana. Vania, y ya que tocaste ahí el tema de los adultos, ¿cómo puede, por ejemplo, un adulto que le da temor sacarse las mascarillas, pero por temas sanitarios, cómo puede hacer que ese proceso no se vuelva algo traumático? ¿O cómo enfrenta estas nuevas medidas? Nosotros, claro, los chilenos hemos sido súper obedientes, uno lo ve, ¿cierto? Que desde el 1 de octubre ya estamos todos sin la mascarilla, pero vemos que algunos sí la llevan y obviamente sí hay alguna situación de salud o en lugares también donde hay mayor flujo de personas. Yo creo que es súper importante que los que lo deseen usar la utilicen y si eso lo hace sentir más seguro, que lo utilicen. O sea, también empatizar con la realidad de cada uno. Y lo mismo para el que lo está haciendo, o sea, no porque lo está utilizando vamos a categorizarlo de cierta forma, sino que él tiene situaciones particulares y personales que obviamente le da mayor seguridad el uso de la mascarilla. Entonces, como que nos vamos a ir adecuando de acuerdo a la realidad también de cada una de las personas, pero claro, va a ser un proceso quizás, un proceso lento, pero que lo tenemos que ir adecuando también a la vida y preparándonos también para volver de cierta manera a quizás lo que vivimos en otros tiempos.
Pero sí me gusta, yo de todas maneras, yo igual uso la mascarilla, por ejemplo, en ciertos lugares, porque también uno quiere seguir protegiéndose hasta que ya esto quizás vaya decantando un poco más. De hecho, se recomienda usar donde hay aglomeraciones de personas, en el transporte público y obviamente ya obligación en recintos de salud. Exacto. Vania, te quiero agradecer por estar conversando acá en Día D con nosotros y espero que tengas una muy buena semana. Igualmente para ustedes un gusto ahí conocerlos, así que muchas gracias también por incorporarme aquí en esta participación. Gracias, que esté muy bien. Chao. Igualmente, chao, chao. Ya hemos llegado al fin del Día D. Esperemos que le haya gustado y que lleguen sanitos, sanitas a sus hogares. Maneje con tranquilidad, no toque la bocina y si anda en bicicleta use casco y luces. Que esté muy bien. Nos vemos mañana por la 96.5. Chau, chau. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.